Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Kevin Aguilar, estudiante de la especialización de estructuras de la Universidad Santo Tomás. A continuación, les voy a hablar sobre adherencia, longitud de desarrollo y empalmes de refuerzo, los cuales se requieren para la actividad número 2. Para el desarrollo de esta actividad, realicé 4 subcapítulos para así poder describir cada uno de ellos y realizar una mejor explicación. Para el capítulo 1 vamos a hablar de mecanismos de adherencia. ¿Cómo es que se adhiere el acero y el concreto y forman este gran matrimonio conocido como hormigón armado? Es por ello que vamos a hablar de 3 mecanismos fundamentales que garantizan esta unión, mediante el mecanismo químico, que es la hidratación del cemento formando una capa de la unión entre la barra y el concreto. También hablamos del mecanismo físico, que es aquel que genera una fricción entre los dos materiales y se produce el anclaje superficial. Y tenemos el mecanismo mecánico, que es el mecanismo predominante, ya que ante una falla es el que va a evitar o colapsar o tener una falla dúctil. Es por ello que mediante las corrugaciones que tiene la barra se genera un agarre físico con el concreto. También debemos tener en cuenta el agregado que se va a adherir, el agregado grueso que se adhiere al material, ya que si tenemos un agregado con textura rugosa, incrementa la resistencia, mientras que los agregados de superficie lisa la reducen. Asimismo, si estamos hablando, por ejemplo, de una viga, la localización de las barras superiores pueden llegar a generar el efecto de sangrado, ya que son las barras iniciales las que entran en contacto con el material cementante y asimismo producir este efecto. Para el capítulo 2 vamos a hablar de longitud de desarrollo, que se puede catalogar como la distancia justa, ya que es aquella longitud mínima que debe quedar embebida dentro del concreto para que la barra pueda desarrollar su resistencia a fluencia. La norma nos habla que dependiendo las resistencias de diseño que tengamos del concreto y el esfuerzo del acero, asimismo serán las longitudes requeridas. También debemos tener en cuenta la geometría de las barras que estamos diseñando, porque según el diámetro de las mismas, así serán sus longitudes. La norma en el capítulo C12 es donde nos regula estos parámetros y donde podemos encontrar también unas tablas dependiendo del diámetro, asimismo van a ser las longitudes de desarrollo. Tenemos en pantalla un ejemplo de una viga, la cual tiene una carga puntual y nos evidencia en la zona superior una zona de compresión, donde en esta zona se podría desarrollar una longitud corta, ya que no está obteniendo mayores esfuerzos ni deformaciones, mientras que en su zona de tracción, debido a la carga puntual, se debería correlacionar con una varilla de longitud mínima larga, teniendo en cuenta que la zona de tracción es donde se está produciendo mayores deformaciones y es donde queremos evitar un colapso. En el capítulo 3 vamos a hablar de empalmes de refuerzo. Antes de verificar qué tipos de empalmes hay, qué tipos de empalmes nos habla la norma, debemos tener claridad cuáles son las longitudes comerciales que normalmente se encuentran en este tipo de varillas, ya que si tenemos un elemento estructural mayor a estas longitudes, debemos ya contemplar un tipo de empalme, donde sepamos, dependiendo del elemento, dónde realizarlo y cuál de estos tipos se pueden dar un uso mejor para nuestro proyecto. Es por ello que contamos con el empalme por traslapo. Este tipo de empalme es el más usado por su economía y por su facilidad en obra, ya que mediante la superposición de barras, el esfuerzo se transfiere a través del concreto entre ellas. También contamos con el empalme mecánico, que este tipo de empalme, dependiendo también del proyecto, si tenemos por ejemplo una varilla número 11 o mayor, es el requerido por dos razones. Primero, por normativa no nos permite que se realice por traslapo y segundo, por economía, ya que la longitud mínima de anclaje o de desarrollo podría salir más costoso
que el simple uso de estos mangos roscados que se usan, ya que por medio de este uso de mangos obtenemos una transmisión directa de esfuerzos. Finalmente contamos con el empalme por soldadura, como su nombre lo dice, es por medio de la soldadura y requiere un control de calidad estricto en obra, ya que no se puede usar tampoco cualquier tipo de acero, entonces debe ser eh, enunciado con anterioridad para sí mismo en el proceso de obra de traslado de material se lleve el adecuado. Teniendo en cuenta que los empalmes por traslapo son los más usados, hablamos un poco más en profundidad de qué nos dice la normativa respecto a este uso. En el capítulo C12 nos habla de que si en nuestro proyecto contamos con barras mayores a número 11, 32 milímetros, no podremos hacer uso de este tipo de traslapo. Asimismo, nos habla de que cuando tenemos un elemento estructural y deseamos hacer tipos de empalmes, debemos validar cuántas varillas están empalmadas en esa misma sección. Es por ello que contamos con tipo de empalme clase A y clase B. Si tenemos menos de la mitad de las barras empalmadas en esa misma sección, la longitud de traslapo puede ser igual a la longitud de desarrollo. Mientras que si tenemos más de la mitad de las barras empalmadas en esa misma sección, debemos aumentar en un 20% la longitud de desarrollo. Es por ello que debemos cumplir las limitaciones de los artículos C12.17.1 hasta el C12.17.4, los cuales nos regulan la aplicación en columnas, vigas, losas y muros. Es importante tener en cuenta que la norma nos exige que los empalmes transmitan los esfuerzos de diseño para todas las combinaciones de carga del elemento estructural. Para el último capítulo hablaremos de la relación que hay entre módulo de elasticidad, relación de Poisson y módulo de cortante. Básicamente, su principal relación es que están matemáticamente vinculadas porque escriben diferentes formas de formación de un mismo material dentro de su zona elástica. ¿Por qué? Porque mientras que el módulo de elasticidad mide la resistencia a deformarse bajo carga normal, la relación de Poisson mide la deformación lateral y el módulo de cortante mide la resistencia al corte. Entonces, conociendo al menos dos de ellos, podemos calcular para conocer el tercero. Entonces, ¿qué nos sirve esta relación? Esta relación nos sirve para verificar coherencia entre propiedades mecánicas en ensayos de laboratorio, para también modelar, para diseñar en programas de análisis estructural. Asimismo, como lo mencioné anteriormente, si conocemos dos de ellas, podemos calcular el tercero. Entonces podríamos predecir deformaciones y esfuerzos en elementos sometidos a flexión, torsión o cortante. La interpretación que se puede llevar a cabo es que elasticidad mide cuánto se alarga o acorta el material bajo carga axial. La relación de Poisson indica cuánto se contrae lateralmente cuando se estira longitudinalmente. Y el módulo cortante mide la resistencia del material a deformarse por corte o torsión, siendo esta relación súper importante cuando estamos diseñando elementos estructurales para asimismo conocer realmente cuál es o podría ser su comportamiento estructural. Finalmente tenemos las conclusiones del material visto, donde se destacan algunas de ellas, pero es de vital importancia todas las mencionadas, ya que para el diseño de elementos estructurales debemos tener conocimiento cómo es que es la herencia entre estos dos materiales para formar el concreto armado, por medio de qué ecuación podemos precisar el comportamiento de los materiales, cómo es la longitud de desarrollo, cómo podemos calcularla. Asimismo, ¿qué tipos de traslapos existen de empalmes? Y pues el traslapo es más usado, pero que empalmes es más recomendado dependiendo de nuestro proyecto y sobre todo
también teniendo claridad de lo que nos solicite la norma.